Aló, aló, aló. ¿Se me escucha? Aló, aló. Aló, uno, dos, probando. Buenas noches, profesor. Sí se escucha. ¿Qué tal? A ver, esperamos otra la cámara. Vamos a dar un momento a su compañero que se una para tomar la asistencia.
Buenas noches. Aquí me preguntan, ¿no? Dice, profe, tengo una duda. ¿Qué no se quita? ¿El cemento? Que no se me quita. ¿El cemento es un fluido? Ya, vamos por partes. El cemento es un sólido que proviene del clinker, mm, que es un proceso en altos hornos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya. Es un sólido, si quieres verlo así, granular, tipo polvo. El cemento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor, gracias. De repente te refieres al concreto. ¿El concreto puede tener un comportamiento fluido? Sí, el concreto. ¿Concreto qué es? La mezcla de cemento. Lo típico de concreto es cemento, arena, o sea, material grueso, material fino, cemento, agua, es lo normal. ¿Cuánto vale 1.6 en TC? Ya. Ya, vamos por parte, déjame terminar la idea. Ahora, cuando se mezcla, se comporta como un fluido. ¿De qué tipo? No newtoniano. Uno le llaman fluidos reológicos. El término es reología. ¿Ya? En otras palabras, para hacerlo simple, el concreto en ese estado tiene una densidad variable y tiene una viscosidad variable. Entonces, al tener viscosidad variable, no sigue la ley de Newton, que es una suerte de proporción en función de la viscosidad dinámica. No cumple eso. Y tiene densidad diferente. Porque sus componentes, normalmente el material grueso, la piedra chancada, como decimos acá, está dispersa de manera no homogénea. Pero sí es un fluido. Hasta que se va solidificando y se convierte en un sólido propiamente dicho. Es igual que un huaico, por ejemplo, ¿ya? O la lava torrencial. En ese caso, cuando ahí está en estado fluido, luego como que se seca, se tranquiliza y se vuelve sólido, sobre un suelo nuevamente. No sé si con eso respondí. Más o menos. Sí, profesor, ya lo entendí. Había comentado sobre el fluido newtoniano. ¿Puede explicarse un poco? Lo newtoniano lo vimos en la unidad 1, que ya se olvidaron. Los newtonianos siguen la ley de Newton en cuanto a viscosidad. El esfuerzo, revisen la unidad 1, el esfuerzo de corte es igual a mu, que es la viscosidad dinámica, por el gradiente de velocidades. Esa es la ley de Newton. Los fluidos que siguen esa ley se llaman fluidos newtonianos. Está en la unidad 1, en las diapositivas. Listo. Profesor, ¿cuánto vale 1.6? 1.6 vale 1.6. ¿O cuál es la equivalencia con 20? Me dirá. ¿A eso se refiere, señor Brandon? Ya. Creo que 1.6 es 20, porque es la máxima, si no me equivoco. Todos los test, a ver, 1.6 por 5 da 8. Recordar, ¿cuánto vale toda la evaluación continua 1? ¿Cuánto vale? Vale 20 puntos. ¿De acuerdo? Ya, esos 20 puntos se dividen en dos grupos. Los test de conocimiento, que valen 8, y la práctica calificada, que vale 12. Ya. De esos 8 puntos, como son 5, test 8 entre 5, ¿cuánto da? 1.6. Y ahí sale el 1.6. ¿De acuerdo? ¿Ahí está más claro? Uy, la cámara. Ok, vamos a tomar. Ya, se me fue. En asistencia, ahorita va a salir como tardanza. A ver, nuevamente. Asistencia, Zoom, no. Portal Educanet. Ya. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya apagamos cámara porque siempre está fallando esta camarita. Ya, cerramos aquí. Chao, camarita. No, cancela. He vuelto, ¿no? Ya, ahora sí. No, cancela ya. Empezado. Ya. Abad, Cunya, o Cuña. Presente, profesor. Ok. Calle Montalbán. Presente, profesor. Ok. Curiñaupa, Tomaya. Presente, profesor. Ya. De la Sota, Ricaldi.
Presente, profesor. Espinosa Caballero. Presente, profesor. El delegado, cierto. González Tito. Presente, profesor. Ya. Huaco Panca. Pues sí, sí. Huaco Panca. Tercera llamada. Huaco Panca. Huamaní Ríos. Presente, profesor. Ok. Profesor presente, Jonathan Waco. Jonathan Huaco, ¿no? Sí, se me fue la conexión. Ya no te preocupes, espérate. Tienes suerte que todavía no estaba cerrando el portal. Un ratito. Vamos a conectar esto. Cable. Antes que se me vaya la energía. Y estoy con otra máquina. Ya. Quispe Díaz. Presente, profesor. Quispe Yokya. Presente, profesor. Salina García. Presente, profesor. Ventura Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están todos? ¿Qué pasó? Han tenido una Semana Santa de reflexión. A ver, como siempre hago unos minutitos de preguntas hasta las 7:20 para comenzar la clase. Hoy debemos cerrar el módulo 2 o unidad 2. Y mañana comenzamos con full ejercicios rápidos. ¿Listo? A ver, preguntas del curso, por favor. A ver, preguntas. Ya respondí. Voy a sacar mi lapicera virtual. Ya han visto las notas. Aprovechen. He visto que han aprovechado muy bien el test ha sido bien sencillo también. Bien sencillo. Y bastante tiempo. Así van a ser los test. Los test dentro de la evaluación continua 1. Les adelanto que en el parcial sí van a haber preguntas, pero va a ser un formulario, las preguntas y las respuestas para marcar, sin apuntes, solamente van a tener las fórmulas acostado, y van a tener, creo que van a ser 30 segundos por pregunta. Y con punto en contra, si responden por responder. Eso es en el parcial. Así que aquí pueden aprovechar. Parcial, sí, con mucho cuidado. Profesor, Dime. no le entendí muy bien sobre los medios continuos, la hipótesis de medio continuo. Estaba viendo varios Ya, por comparte. YouTube Ya. me confundía Ok. un poco. Entonces, comparte pantalla, tu apellido, parte permiso. González Tito. No, creo, aquí, ¿cómo se en ese portal? Tú puedes compartir pantalla, ¿no? ¿O tengo que darte permiso? Tiene que habilitarlo usted, profesor. Ya, empezamos esto. Ya. Cerramos acá. Ya. A ver, varios. A ver, fíjese, ya puede compartir, a ver, verifique. Según esto dice que sí. Dice, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Sí, profesor, ¿se ve? A ver, esto compilado. Ya, voy a dejar. No sé si me puede explicar esto, profesor. La hipótesis de Ya, medio continuo. la siguiente, no, dos más. Una más. Ya, vamos con la anterior, con la 49. Vamos con la 49. Ya. Y aquí está la obra de arte, ¿no? Ya. De lejos una maravilla vale millones, de cerca no vale nada. Entender que los fluidos, si lo ves a escala microscópica, como está a la derecha, las moléculas, tienen un comportamiento aleatorio, se mueven por donde quieren, en otras palabras. Pero si lo ves de manera macro, de fuera del microscopio, ves una continuidad, como un chorro, ¿no? Un chorro golpea la pared y rebota. En cambio, si vas a escala microscópica, las moléculas van por donde quieran. ¿Eso a qué nos lleva? Diapositiva siguiente. Una más. Ahí está, ese cubito. Ya. Ahí, imagina que tienes un fluido y extraes un
diferencial de volumen, peso muy pequeño, como un terrón de no, equivalente a un terrón de azúcar, mucho más pequeño. Y hay un montón de moléculas. Quieres, por ejemplo, ver la densidad. ¿Qué es la densidad más entre volumen? Entonces vas ahí, comienzas a contar las moléculas y te sale una densidad X, supongamos, si fuera agua, no sé, 100 kilos por metro cúbico, en proporción. Luego te das un poquito más a la izquierda o a la derecha, comienzas a contar la molécula y te sale la densidad 1500 kilos por metro cúbico. Luego te das un poquito más abajo y extraes, ¿no? Cuenta las moléculas, te sale 15.000 kilos por metro cúbico. Total, ¿cuál es el valor de la densidad? Dices, no, es tan variable que no puedo definirlo. Yo no puedo trabajar así. Yo soy ingeniero, ingeniera, a mí me gusta, o es un valor fijo, o tiene una tendencia en función de algo. Pero no puede decir que es un random, que es aleatorio. Entonces dice, ya, no lo voy a analizar a escala microscópica, sino me alejo un poco hasta la macroscópica, si quieres verlo así, y ahí digo, ok, en el caso del agua, es una constante, depende solamente de la temperatura y el tipo de fluido. Entonces, si bien es cierto, a escala micro hay una gran variabilidad de este parámetro u otros, velocidad, aceleración, presión, esfuerzo de corte, ¿qué más hemos visto? Esfuerzo de corte, módulo de Young, no, módulo de bulk, tensión superficial y así. En escala microscópica podría tener valores impresionantes para el mismo tipo de fluido a las mismas condiciones. A escala macro, dice no. Creo, por decirme hipótesis, es un salto de fe que hay un continuismo. Eso, a grandes rasgos, lo que dice el anterior diapositivo. Por eso es una hipótesis. Creo. ¿Puedes demostrarlo? Difícilmente. Pero partes de ello. Porque es un salto de fe. Cree. Spider-Man into Spider-Verse. Créelo. Aunque te cueste. Para los cristianos es como un dogma. Los cristianos sabrán los dogmas de fe, ¿no? Igual. No se demuestra, se cree. Es este. ¿Está más claro por ahí? Sí, profesor. Ya, solamente tienes que creerlo. O sea, es decir, hay una continuidad en las propiedades. No hay saltos. Tú no puedes decir que un fluido con las mismas condiciones tiene diferentes valores en un parámetro. Ejemplo, densidad. Ejemplo, peso específico. Ejemplo, viscosidad. No puedes decir, es un rango de valores impresionante. Porque si no, ¿cómo diseñas? Dice, yo voy a agarrar que el peso específico del agua, ya no, la densidad es 1000 kilos por metro cúbico. Y otro dice, no, no es 1000 kilos, es 1000 kilos, sino es 100.000 kilos. Otro dice, no, es 1 kilo. ¿Con cuál diseñas? Ingeniero, con todos los posibles. Te puede salir un muro de contención de agua de 1 metro de ancho, como de 100 metros de ancho. Como que no es dable, ¿no? Entonces dice, no, hay una continuidad de manera macro. Internamente sí es disperso. Básicamente es eso. No hay más magia que eso. De ahí otro es filosófico. ¿Le creo o no le creo? Ese es otro. Discútele Ya. al que lo propuso, que ni siquiera lo dice, ¿no? Lo interesante de los libros, si han leído, no dice quién propuso la hipótesis. No recuerdo qué dice. Dice la hipótesis de medio continuo. Que no creo que sea de fluido. Yo creo que la hipótesis de medio continuo viene desde los materiales, en general, de mecánica de materiales. Lo mismo con el concreto, la madera, un material cualquiera. Tú dices, a nivel molecular, cualquier cosa. A nivel macro, tiene una continuidad. Igual, concreto, ¿cuánto es? 2.400 en masa, decía, 2.400 kilos por metro cúbico, aproximadamente. ¿Ya? Dice, bueno, varía entre 2.000, 2.600, pero no puede decir que un metro cúbico de concreto puede valer en densidad 100.000 kilos por metro cúbico. Dice, no, pues estás loco. No, pero como voy al microscopio y veo tanta variabilidad, no. Tiene que haber un continuismo. Para mí parece que viene de los materiales. Y si lo ves así, el agua también es un material, simplemente que se comporta como un fluido. Bueno, de que por ahí va. Sí, profesor, sí lo entendí. Profesor, estas teorías tal vez vengan en el examen. A ver, me depende, ¿ah? Mayormente solamente yo me ciño a un libro. Si se dan cuenta cuál es el libro, a ver. Sengel. El de Sengel. Sengel, Sengel o Sengel sin bala, exacto. ¿Ya?
Apunten contra, se asustaron ya. ¿Es este, no, profe? Exacto, sí. Más que suficiente. O sea, yo sé que a otros profesores, profesoras les encanta que lean 5, 10, todo la enciclopedia británica. Oye, ¿has subrayado yo? ¿O han subrayado? Ah, no, ratito, vaya. Ah, ya está bien. Ah, ya, ¿todo subrayado? Bueno, No ¿y sé si lo cómo? subrayé yo. Ah, Pues, por... ¿se puede? Está sí. No, es Vamos a ver, otro programa. ya. Pero Se espérate, un llama... momento. Si yo lo he puesto para no descargar, ¿cómo llego ahí? No, esto me lo descargué yo solo. Lo busqué Ya, por sí, ahí. sí, ya. Ok, sí, bueno. Si no quiere decir que me olvidé bloquear la opción, estoy infringiendo la ley del derecho de autor. Ya me asustó ya. Ok, bueno, no, obviamente desde ahí es muy buen libro, más, como le digo, más me gusta Munson, soy bien sincero. Pero Munson está en inglés, no hay versión hispana, excepto la Ah, primera edición que le he visto por ahí dando vueltas de pirata. ¿Ya? Entonces, pero es un buen libro. Otro dirá, no, pero el ingeniero que vivió Potter también es bueno, es un clásico, pero no es tan didáctico como si se da cuenta Señor Simbala. De la, puede ser que tome las presentaciones, puede ser que tome los videos, bueno, a menos que se me caiga el banco de preguntas, que lo creo. No creo, pero no se excluye. va a venir, así como le dije, profesor, o sea, preguntas de teoría, de medios continuos. ¿No? Claro, o sea, O- todo lo que está en el libro, Ah, ya, todo lo que ya. está en el libro, si se dan cuenta, y todavía ya aprendí también, con el tiempo uno aprende también, sí, uno está en constante aprendizaje. Siempre, mi pregunta comienza así, según el profesor Señel Simbala, ¿por qué me ha pasado? A veces un autor de otro difiere, y si me han agarrado los alumnos, yo pongo un concepto, las opciones, y tiene doble respuesta. ¿Ah? Eso me ha pasado con qué, entonces, ¿qué tema me pasó? De una fórmula, dice, la fórmula ideal para la solución de este caso es, y según Sengel era tal, pero me sacó otro autor, no sé de dónde, y me dijo, ingeniero, pero en tal libro dice que es la opción A y usted puso la B. Y tenía razón, y tuve que ponerle puntos a todos. Entonces ya me pasó. Entonces, las preguntas siempre son referidas a la referencia, y eso aprenden mucho a referenciar. Si es tu conocimiento, dices, estás seguro de que tu respuesta es universal y que no hay posibilidades de otra, y dices, ok, ¿a qué se refiere densidad? Densidad es masa sobre volumen. No voy a ser que alguien te diga densidad. No es masa sobre volumen, sino es masa sobre superficie por metro de altura. De repente también es válida la respuesta. Entonces, es mejor referenciar con quien lo dijo. Y en ese caso, yo le echo la culpa a Señor. Por si acaso, Señor, tú dijiste eso, y él se hace responsable. Se llama referenciar o fundamentar una afirmación. ¿De acuerdo? Yo normalmente siempre pongo la pregunta así. Según el profesor Señor Simbala, y viene la pregunta. Difícil que tome otro libro, no acostumbro. Recomiendo leer, pero no tomarlo como referencia. Eso aprendí mucho ya. Creo que los americanos y los canadienses hacen lo mismo. Agarran un libro de cabecera nada más. Como para los cristianos la Biblia, aunque también hay versiones. Para los judíos, ¿ya cuál es? A ver si se acuerdan. Hemos hablado de eso, un poquito de cultura internacional. Para los cristianos es la Biblia, con sus varias versiones, por supuesto. Para los judíos es el, o la, creo que es la, o el Torah. Y para los musulmanes es El Corán. el Corán, exacto. ¿No? A ver, chicos occidentales, chicas occidentales, piensan que el cristianismo es de todo el mundo. No es así. Lo que manda son las religiones abramistas. Todas estas tres religiones provienen de Abraham, si es que son creyentes, por supuesto. Ok, basta de cultura general. Vamos con preguntas. Todavía quedan un par de minutos. Ya les he puesto más material. Si no me equivoco, también ya les he puesto, a ver, comparto pantalla. Ejercicios ya les he puesto, ¿no? Bueno, no puede ser práctica pasada, en su caso, porque es primer ciclo, pero son prácticas que ya he tomado anteriormente. Si no me equivoco, creo que ya está. A ver, el aviso.
No. También está el solucionario del test de conocimientos 1. Ejercicios tanto, ahí está, de módulo 1 como módulo 2. Para que se entretenga. A ver, oye, ¿cómo sería el ejercicio? Más o menos sería así. ¿Va a ser igual? No. Pero puede ser de esta manera. ¿De acuerdo? A veces son bien sencillos, a veces son un poquito complicados. Si se dan cuenta, el máximo espacio que utilizo yo para la solución, salvo esta que sí me rayé, bueno, recién llegada de Canadá, me emocioné mucho con esta que ven en pantalla. Esta sí la pensé yo. Denme cuenta que demasiado esfuerzo, a veces uno se raya cuando dice, no, tiene que hacerlo simple, ¿no? Me acuerdo, esto sí rompió la cabeza a los estudiantes en su entonces. Nadie lo respondió. Me di cuenta que no. Y no era por lo complicado, sino era porque había que pensar mucho y se invertía mucho tiempo en pensar. ¿Ya? Y me di cuenta que este es un curso base, no es un curso de diseño. Por tanto, debió ser mucho más directo. Pero bueno, pues, deme el derecho de, ¿cómo es? Derecho de piso, ¿no? Bueno, lo que pagaron el derecho de piso fueron los estudiantes de este ciclo, ¿no? Que no atinaron. Profesor, Dime, profesor, aparte de esta universidad, ¿dónde enseña? en otras, ¿por? ¿Por qué? ¿Por qué quieren entrar en contacto con otros estudiantes? No, curiosidad, profesor. Ah, ya. No se preocupen, cambio las preguntas. El material complementario es el mismo, no, no. El que ustedes visualizan, el material, para mí la enseñanza es igual en todas diferentes universidades, produce lo mismo. Lo que sí me preocupo es el tema de ejercicios. Porque ahora con el internet, comunicarse entre universidad A y B, si lo hacían en mi época, y sí había internet, pero igual me acuerdo, estaba en la uni, y mis profesores que también enseñan en otras universidades, no sé si lo verdad. Ah, venía de la universidad A, B o C particular a la uni. Ah, ¿tú llevas tal curso con tal profesor? ¿Cuál fue su examen? ¿Ah? Pum. Y tener más avesados. ¿Es que tú lo has resuelto? Ya. Mm. ¿Ah? ¿Tengo una risa malvada? Sí, puede ser, ¿no? Eso me ha hecho una risa malvada. Soy malo. Pero soy malo de risa, pero de curso muy bueno, ese es el problema. ¿De acuerdo? El curso es bien fácil. Puede ser malvado como es usted de risa, ¿no? Pero de curso no soy así demasiado bueno. Aquí en la universidad que enseño, el apodo que me han puesto es Cano Ponderado. Y no es porque su ponderado baja, sino es porque su ponderado sube. Pero me doy el gusto, como dicen, de tener una risa malvada. Dale. Pon un poquito más de interés, ¿no? Por lo menos de risa, ¿no? ¿Me gusta la risa, señorita Ruth? ¿O prefiero que esté más serio? No me río también, no. Lo dejamos ahí. La risa, en términos neutrales, así. Que sea feliz. Sí, no, que también me acuerdo, pues, ustedes son estudiantes, yo fui estudiante, y también, como digo, lo que nos da confianza, el tema de lo mejor, es que mi profesor, yo ahora como profesor les entiendo, ¿no? El pensar un examen diferente, es trabajoso entre una universidad y otra, para que no. Y mi profesor, ¿qué hacía? Simplemente, a veces era el mismo examen, ¿ah? Veíamos que en otra universidad era el mismo examen, sino eran menos la cantidad de preguntas. No, nos tomaban 5 preguntas en la uni, en otros tomaban 3 por el mismo tiempo. Pero las preguntas eran igualitas, a veces ni cambiaban los datos, ¿no? Entonces ya sabía más o menos en qué fecha tomaba ese profesor en la uni el examen, a la semana siguiente en otra universidad. Claro. Tiempos aquellos. ¿Qué nos invitaban? Un sándwich, un almuerzo. No, bueno, sí. En ese entonces también nos malbarateáramos, ¿no? En ese entonces no valorábamos lo que estábamos ofreciendo. Ya después cuando salimos a trabajar nos damos cuenta. ¿Ah? Pero sí, bueno, pasan las cosas, ¿sí? ¿No? Ok, otra pregunta. Tengo un de ¿no? Un guasón. No, un serio, ¿no? ¿Qué puede ser? Acertijo. Bueno, Thanos nunca reía. Un serio, Thanos. No vamos a, no vamos a estar cero siempre. Ah, ya, no vamos a estar cero. Sí, es cierto, no hay que tomar las cosas con humor, ¿ah? Sobre todo en este mundo loco y con clima loco, hay que tomar las cosas sin burlarnos, pero siempre con humor.
Ok, listo, ya hay que avanzar porque el tema que viene, o sea, el que estamos avanzando es largo. Hay bastantes casos. Vamos a cerrar esto. Ya, y vamos a la presentación. Si no me equivoco, estamos en la módulo 2. Ya, ustedes miran, yo creo, a ver, me dicen si me equivoco, ¿ah? Yo creo que nos quedamos en tema de la presión en la atmósfera. Ahí está. Medida de presión, esto de aquí. Terminamos los manómetros y nos quedamos acá. Transmisión de presión, me parece. En la 41. Sí, no, tal vez. 41. Sí, profesor. Ah, que tener memoria. Memoria de elefante, pero no el peso de elefante. Ok. Entonces la transmisión de... Lo típico es la gata hidráulica. Básicamente, acordarnos, es el mismo principio. Voy a mi lapicito virtual. Acordarse, mismo líquido que transmite la presión a la misma cota que tengo, la presión es la misma. Eso es todo. Eso es todo. Y acordarnos el concepto de presión, fuerza sobre área. ¿Qué quiere este gráfico? Con una pequeña fuerza y una pequeña área de aplicación, puedo obtener una gran fuerza con una gran área de aplicación. Eso es todo. Estas fórmulas, ¿qué te dicen? Oye, en un gas, ¿cómo considero la variación de presión respecto a la profundidad? ¿Qué es esto? La ley de la hidrostática. Si lo considero incompresible, digo, eso quiere decir que el gas, la densidad del gas y por ende su peso específico es constante. Ley de la hidrostática, puedo aplicar eso. Pero ingeniero, el gas no varía su densidad, también es correcto. ¿Cuál es? Vamos a un ejemplo el día de mañana. Si vamos por el caso A, caso B, las similitudes y diferencias en valores cuando te vas en tema de gases, considerando la ley de hidrostática o considerando la ley de gases ideales. Ya, pero ¿para qué sirve todo esto? Dice, ok. Me voy por acá. Esta fórmula de aquí. Sí o no, me Profesor, voy por... Dime. ¿lo puede colocar las imágenes en Ya, presentación? presentación. Ya. Muy bien. ¿No? Aunque también nos puede seguir por su diapositiva. Ya, perfecto. Entonces, si voy por la ley de gases ideales, es esta. ¿Cómo encuentro la variación de presión respecto a la profundidad? Me sale esta expresión. ¿De qué depende? Las cotas, los puntos de presión, pero que entra. La constante del gas, recuerden, esta constante del gas es para la ley de gases ideales aplicado a la mecánica de fluidos, no es la de Power-Ratón, y la temperatura que se está trabajando. Ahora, esto de aquí, ya hemos hablado, esto es para grandes alturas, no vamos a entrar a detalle aquí, pero igual lo pongo. Y realmente dices, pero ingeniero, ¿dónde interesa? ¿Ya? ¿Cuál es este edificio? El Burj Khalifa, en teoría creo que es el edificio más alto del mundo. 800 y tantos metros. Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco. Los que tienen plata. Si vamos aquí, estamos en contexto civil, acá están los récord Guinness, ¿no? Comenzamos con las pirámides de Egipto, la pirámide de Giza, la Torre Eiffel, ¿Por qué es famoso el Empire State? Muchas cosas, aparte de Spider-Man. Aquí un señor, bueno, no es señor, pero uno lo considera señor. En su época fue un romántico, hoy estuviera en la cárcel. ¿Quién me explica a qué me refiero? Por el Empire State. En su momento se le consideró un romántico, que murió de amor, pero hoy estaría en la cárcel. ¿Quién me explica? ¿Batman? No tanto. No, además de Batman es una ciudad ficticia, se supone que es ciudad gótica. Aunque se supone que gótica es Chicago. Bueno, ya, no nos enredemos. Ya. A ver, ¿a qué me refiero con esto? En su época,
Esta persona, bueno, realmente no es una persona, es un animal, ¿ya? Se le considera un romántico y murió de amor, o por amor. Pero hoy estaría en la cárcel. ¿Quién? ¿Miguel? ¿Miguel? Ay, me agarró. ¿Quién? ¿Miguel? ¿Ah? Sí, Miguel. No. Ah, es un animal. O sea, Miguel Cervantes. No, pero le hablo aquí del Empire State. Tiene que ver con el Empire State. King Kong. King Kong, exacto. En ese entonces, era un romántico de aquellos que murió de amor. ¿Pero por qué estaría en la cárcel hoy día? Por secuestro. ¿Es correcto o no? Año 2023. ¿Es correcto? Estaría en la cárcel por secuestro. ¿Ah? Un poco de, ¿cómo es? Leyes actuales, ¿no? Seguimos. Estas son, esta película, ¿qué película es esta? Las Torres Petronas. Ay, no me acuerdo, pues sí, es la película de las Torres Petronas. ¿Aquí se acuerda? Dígame, señor Jonathan. Lo escucho. O lo leo. Las Torres Gemelas, ya. Es cierto, que en paz descansen. Estos ya no están acá. Ya existen, 2001. 11 de septiembre de 2001, si no me equivoco. Pero ayudó a la ingeniería. Bueno, un decir poco macabro, ¿no? Porque somos de ensayo y error. Ahora los edificios en Estados Unidos, un criterio de diseño es el impacto de aviones. Es la verdad. Vamos al código peruano, no hay. En Estados Unidos, ya. Tienes que considerar el impacto de un avión. De ahí, el Burj Khalifa. Si lo comparamos con nosotros, ¿dónde estamos nosotros? El más alto es la Torre de la Nación, del Banco de la Nación. No sé si es 1000, no, que suena. 144, 148, por ahí va. Ya uno considera las gradas, otro no las gradas, pero aquí estamos. Por lo menos ya superamos la pirámide. 5000 años de diferencia. Pero ni siquiera llegamos a la Torre Eiffel. A la Torre Eiffel. Un poco de contexto de construcción. Durante mucho tiempo, este fue el Ojo Saurón. La torre del centro cívico, que está abandonado, que nadie visita. ¿Ya? En el centro. ¿Ya? Durante, creo, 20, 30 años fue el punto más alto de Perú. También el punto más alto de Perú. Vamos a ver que de repente, para estas alturas, trabajar con la ley de hidrostática o la ley de gases ideales, la presión es la misma abajo y arriba. Pero de repente, a estas alturas, hablando de 800 metros o más, 1000 metros, o trabajando 0 metros contra la montaña. Aquí en Misti, 5500 y tantos metros. Sí importa qué fórmula emplear para encontrar las presiones. Pero a estas pequeñas distancias, ni siquiera podemos llamarnos rascacielos, ¿no? Todavía no estamos en ese nivel increíble. Nosotros no podemos llamar rascacielos a la Torre de la Nación. Y es el ícono de construcción en el Perú, ¿no? Qué lejos estamos. Como dicen, estamos en pañales. Porque, ¿qué significa más que es el vencer las alturas? Bueno, de la época de la Torre de Babel, significa vencer miedos y romper esquemas. A veces puede ser un fracaso el edificio, ¿no? Pero fue el más alto. ¿Ah? Vencimos eso. Todavía nos falta. Y eso es algo que sí, cuando ves las grandes ciudades dices, Perú, es lo mismo que el metro. Perú, dentro de Latinoamérica, ha sido uno de los últimos países en tener el metro. Increíble, eso es una vergüenza. Nosotros como ingenieros, nuestra parte, tenemos un mea culpa. Es una vergüenza que recién vamos con una segunda línea, cuando deberíamos tener 10. La regla es por cada 1.000.000 de habitantes, una línea de metro. ¿Ya? Ustedes en Lima tienen 10 millones. Así que ya saben cuántas líneas deberían tener Comile. Ya, puede echar la culpa a los políticos, lo que quieran. Pero como ingenieros tenemos un mea culpa a hacer ahí. Por eso cuando el alcalde X dijo que la solución, que no era su solución, era de su competidor, ya saben a qué me refiero, un poco de historia, dijo que la solución al tráfico era el metropolitano, eso era una solución complementaria, nunca fue la solución principal. Y nos creímos el cuento. Es algo que los ingenieros, ustedes, futuros ingenieros, tienen que decir las cosas como son. Que esta es una solución, todas las soluciones son buenas, tienen rangos de aplicación. Pero esta es la solución, como dicen,
no lo es a veces, y hay que decirlo. Hay que decirlo, no, esta es una solución complementaria o de base, pero no va a ser la solución que ayude al resto. ¿Sí? Y durante 8 años estuvimos con una construcción que no fue construcción, en la vía expresa, que ya estaba hecha, y duró, ¿cuánto? 1 año Metropolitano circulando, después se llenó. Al igual que, yo sé que por eso a veces mis colegas estructurales o de transporte no me quieren mucho. ¿Ya? Ustedes en Lima, hace poco, ha inaugurado una obra con un alcalde que ya fue vacado. En Lima les encanta vacar. ¿Ya? Hicieron un paso de desnivel frente a la Universidad de Lima. ¿Lo conocen o no? ¿Han pasado por ahí? Hace poco, menos de 1 año. 1 año y tanto habrá sido, máximo. Luego lo monitor. Ajá. Y hay tráfico, ¿no? Sí. Inauguraron esa obra y a la media hora, en vivo y en directo, live, ya estaba lleno. Tremendo monstruo de concreto. Y a veces yo digo que no hay especialistas en transporte. Yo no soy especialista en transporte, por si acaso. Me gusta leer y ver qué pasa en el mundo. La única forma, a ver, es un símil. Con eso acabo rápido. Si tú no quieres tener cáncer pulmonar, ¿qué tienes que hacer? Dejar de... Completa la frase. Si no quieres tener posibilidad de cáncer pulmonar, entonces deja de fumar. Lo mismo. Tú no quieres tener tráfico, deja de usar tu carro particular. Eso es todo. Lo han entendido, algunas ciudades del mundo han entendido eso. Tú dejas tu carro particular en tu casita para fines de semana y otras cosas, y tú el tráfico lo matas. Ya desaparece. No digo completamente, pero ayuda un montón. Pero tú, solito, en tu carro, que nadie más te acompañe, ni tu mascota, quieres que así dar una solución, no hay forma. Hagas lo que hagas, el tráfico va a aumentar. Es cosa de volumen. Más volumen, ocupas en un espacio, menos espacio habrá. No hay mucha ciencia a veces. Sí, hay mucho actitud, voluntad de decir, ok, tengo que... Van a decir, pero no hay transporte público. Sí, pero tienes que comenzar por algo. Y lo más radical es el auto a su casa. ¿Quieres usar el auto? Te taxeo, te pongo impuestos. ¿Ya? ¿Quieres usar el auto particular? Ok, no. Hay otra forma. Dicen, ok, ¿quieres usar el auto particular? Comparte tu auto. Se llama, en inglés le dicen el lift, el famoso dedito. Bueno, ya está acá. Perdón, para mi dedito. Está acá, ya. Eso ya se está trabajando en otros países de manera organizada. El compartir auto para que en un auto vayan 4 personas. Se paga un servicio, un abono, en francés es covoiturage. Y con eso ayuda. Pero tú no quieres ir, no, yo quiero mi carro solito, que nadie moleste, quiero ir fumando, escuchando música a alto volumen, no me importa. Perfecto. Vas por otro carril y pagas impuestos. Por lo general, ¿con qué? Con una caseta, lo que es el peaje. Pero en Lima, ¿qué quieren hacer? Eliminar peaje, ¿no? Y ya me di cuenta ya. Bueno, les deseo suerte. Van a generar más caos. Son enfoques diferentes. A los que les gusta transportes, porque a algunos les gusta transporte, a mí me gusta mucho transportes, ¿verdad? Revisen o sigan mucho a la ciudad de Vancouver, Canadá. Es uno de los lugares con mejor tráfico y peor tráfico del mundo. Peor tráfico, ¿por qué? Porque no les sirve a los vehículos, se les prohíbe. Mejor tráfico para los peatones. Ya, con eso, chat. ¿Usted sabe de autos? No, no manejo. Tenía brevete, pero ya no. Manejé 5 veces en mi vida. De ahí me muevo siempre en Dodge, patitas. O si no, servicio público. Aunque no es muy bueno, ni el Lima ni el equipo. ¿Mm? Pero me permite economizar. Como dice, no sé si tenemos la palabra correcta. En francés, sí. Ahorra dinero. Un auto es como un hijo. Mientras el hijo pasa el tiempo y gastas menos porque se va de tu casa y hace su vida, el auto, más bien cada vez te cuesta más. Eso es una regla que aprendí en Canadá. Es un auto o un hijo. La ventaja del hijo es que, bueno, aparte del tema sentimental, económicamente, al momento se va. El auto nunca te deja y siempre cuesta más.
Bueno, ya, vámonos por fluido, si no, uy, nos vamos por otro lado. Ok, sigamos. Aquí, ya, esto sí les gusta. Fuerzas y momentos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un fluido, agua, un canal. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan la ley de hidrostática? A mayor profundidad, mayor presión. Esa última flecha representa la última presión posible. La primera flecha acá, la menor presión posible. Ingeniero, pero ¿por qué no comienza en cero? Recuerden, está la presión atmosférica. Por eso ya es como una suerte de trapecio de presiones. Si se dan cuenta, más o menos. Perdón. Es una suerte de recta. La presión es igual a gamma por H. Es una recta. ¿Cuál es la pendiente? El peso específico del fluido. Ingeniero, ¿por qué dice que estas dos figuras son equivalentes? Ah, porque tengo presión aquí y la presión acá, la atmosférica, se anula. Pero cuidado, 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 cuidado. En el Perú, como en muchos países del mundo, estamos en el mundo de lo posible. Que parece imposible, pero es posible. ¿A qué me refiero? Imaginemos que sea un canal. 5 kilómetros de canal, un muro de 5 kilómetros. En el desierto, en cualquier zona de la costa. ¿Cuál es nuestro instinto cuando vemos un muro o un lugar así que no está cuidado? ¿Cuál es el instinto del ser humano? En general. No hay cuidado, así que veo ese muro. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? Nada, lo miro. Ni lo toco porque eso es un patrimonio nacional. ¿Qué hago? De repente ustedes no construyen todavía. Pero en el ¿Lo puedo Perú, repetir? ya, nuevamente. Imagina que este es un canal de 5 kilómetros de largo, ¿ya? Es una pared de 5 kilómetros. ¿Qué harías? No hay nadie que vigila, está en el desierto, transportas agua, ni siquiera un par de gallinazos que den vuelta. ¿Qué harías? ¿No lo toco? A ver. Mirar, qué observador. Pero de repente diría, oye, no tengo casa, no tengo plata, tengo 5 kilómetros de muro. Ya, me conformo con 20 metros nada más. ¿Qué hago? Mi casita, ¿no? ¿Ah? Y le pongo. No, ingeniero, ¿eso no pasa en el Perú? Vamos a un contexto más de construcción, si quieren. Tienes un terreno, ¿no? Y ese es un muro. Dices, oye, pero yo voy a hacer un muro y mi vecino va a hacer un muro. Hablas con tu vecino, vecina, compadre, comadre, como quieras llamarlo. ¿Por qué no hacemos un solo muro? Y aparece el término muro medianero, lo cual es un problemón, ¿ah? Porque el muro es de los dos. ¿Ya? Eso es muy seguido. ¿Qué crees tú? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo hago la casa, yo aquí ya pasó mi techo, ya estoy generando momentos. ¿Ah? Otras solicitaciones. Paz. Ya, otro dice, ya. Ya, otro escenario. Ya, estamos en el multiverso de escenarios, ¿ya? Proyecto 1. Proyecto 2 dice, no, me quedó chico el canal. Hago un canal más grande. Entonces, hago una extensión. Ahora que esto está lleno de agua, cambia aquí los esfuerzos. Aquí aparece nuevamente una distribución de este tipo. Ah, ingeniero, pero se anula la atmósfera. Es correcto. Pero ya cambió los esfuerzos, las solicitaciones, la distribución de fuerza de presión, por tanto, también los momentos. Y de repente con un nivel de agua más alto, y aquí comienzas a jugar. El canal izquierdo se vacío, el canal derecho, bien. Por tanto, tu diseño, y así otro se le ocurre. Ah, ingeniero, no tiene un camino de mantenimiento, le hago un relleno. Compactado. Ah, ah. Otro tipo de esfuerzo. ¿Qué otra cosa puede ser? A una feria, y aquí le pongo una repisa con productos, no sé, lo que quiera. Por tanto, cuando tú diseñaste estructuralmente tu canal, con esta condición que ven aquí,
Es una de tantas posibilidades. Entonces, ingeniero, ¿cómo diseño estructuralmente mi canal? Independientemente del material. Si tengo 1001, ¿cómo era en Strange? No sé cuántos millones. ¿En cuál de ellos no falla la estructura? De repente ninguna. En todo falla. Aquí aprenda a decir, yo diseñé bajo este escenario, en todos sus planitos, sus informes. El presente, dice esquema, representa el diseño de la estructura. Cualquier alteración en las condiciones en la cual se planteó el diseño, no es responsabilidad del consultor. Y así, como sello de agua, como membrete, pónganlo, porque va a pasar. No nos gusta respetar las condiciones. Pero cuando falla, todos se lavan las manos. No es culpa del constructor, no es culpa de la supervisión, no es culpa del poblador, no es culpa del alcalde que autorizó, ya buscan al más noble. Es culpa del diseño. Diseñó mal. Cuidado. Tenemos 7 años en general, si es que no hay otra cláusula, de responsabilidad civil. ¡Ay, de que muera alguien! Uy, 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 uy. ¿Cuál es la palabra de moda en el Perú? Prisión preventiva. Ah. Si no, ya están jugando por Desaguadero o por Aguas Verdes, en el norte. ¿Ya? O por el hito número 1, la Concordia del Sur. ¿Ya? Cuidado, aprendan a ser claros. No crean que el resto sabe. No, se entiende que tienen que respetar las condiciones de diseño. No, nadie entiende nada. Todo se te escribe. ¿De acuerdo? Ya, entonces, pasamos a Menoleja, tenemos esto. Si vamos a estos esquemas, se acordarán de estática, ¿no? Ah, estos son soportes. ¿Por qué la presión en el fondo, o si lo quieren ver así, las fuerzas de presión, tienen el mismo valor en el fondo? ¿Por qué no es un triángulo? ¿Por qué es una parábola? ¿Por qué es igualita la presión en el fondo? ¿Quién me dice? Este gráfico. A ver. Pero A ver, es por el agua, profesor. O sea, son fuerzas distribuidas, ¿no? ya, es correcto, pero ¿por qué tiene el mismo valor? ¿Por qué un valor es más alto que otro? Por forma de recipiente, no tanto así, ¿ah? A ver, un poquito más, a ver, pensemos un poquito más. Porque esta, cierto, es una carga distribuida de presiones Por su que por densidad, sí también, por, por su densidad, por propiedades del agua. ya, uno de ellos está correcto. Densidad, profundidad, ¿cuál de ellos? Hay que acordarse de la ley de hidrostática. Presión es igual a gamma por H. La misma profundidad del fluido. Exacto. Al ser la misma profundidad, es la misma carga. En cambio, el otro, como es, ¿por qué es triangular? Porque va, a medida que desciendes, aumenta la presión. Y aparece una fuerza resultante. Y eso lo saben ustedes. Y bien fácil, ingeniero. Es el valor de la carga distribuida por la longitud. O la profundidad. ¿Cómo entender, cómo encontrar la fuerza resultante o la fuerza equivalente? Con esto de aquí. Piénsenlo como un volumen, pero un volumen que te da una fuerza. A ver, ¿cómo es eso? Hay que acordar lo siguiente. ¿A qué es igual presión? Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Se acuerdan? Si tú despejas la fuerza, fuerza es igual a presión por área. Entonces, pero ingeniero, acá no tengo una presión, tengo un prisma de presiones. ¿Ya? Y tengo un área perpendicular. El producto de los tres, que es una suerte de volumen, que me va a dar la fuerza. En otras palabras, tienes dos dimensiones, A y B, longitudes. Una tercera dimensión, que es la presión. El producto de los tres me da la fuerza equivalente. Toda esta presión la puedo representar con una sola fuerza en un punto determinado. A ver, pregunta. Exacto, fuerza sobre área. Pero que no es irregular. Ya.
Si es irregular, ya sabe, aparece el diferencial y tienes que integrar. Pero ¿por qué quiero encontrar la fuerza equivalente? ¿Se acordarán en distribuidas? Cuando encuentras la fuerza equivalente, puedes encontrar el momento equivalente. ¿Es correcto? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan, no? ¿Estática? Sí, estática. ¿Mm? Tiene una distribuida triangular, rectangular, parabólica, la que quiera. Pero quieren encontrar la fuerza equivalente, que la aplico en un lugar particular, que en este caso lo vamos a llamar centro de presiones, que me va a generar un momento equivalente. Aquí cada línea de fuerza de presión me genera un momento. ¿De acuerdo? Yo quiero encontrar, ¿y por qué me interesa la fuerza equivalente, el momento equivalente? Con eso dimensiono, se llama resistencia de materiales. Dimensionamos un material en función a las solicitaciones que le ejercemos. Solicitaciones como fuerza, momento, ¿qué otra hay? Cortante, hay no son las principales, ¿no? Presión más o menos, a veces no se usa mucho. Fuerza, momento, cortante, torsión, a veces también, ¿ah? La torsión puede entenderse diferente al momento, por si acaso. A ver, pregunta. Axial, sí, también. Pero ahí es ¿a qué te refieres? Con fuerza axial, asumo que es esa, ¿no? La fuerza axial, ¿no? A eso te refieres. En Alcides. Sí. Entonces, nosotros trabajamos con eso. Pero como, si lo ves como prisma, dice, oye, no encuentro, no me interesa. Yo quiero puntual. No me gusta la distribuida. No me gusta, en otras palabras, no me gusta integrar. Hacer esto. Yo trabajo con equivalentes. ¿Ya? Entonces, para ese caso, vamos a ver, ¿no? Aquí, un caso típico. Supongamos que tenemos una plancha o una pared, una compuerta, un muro, ¿m? Donde dice, oye, ¿cómo encuentro la fuerza equivalente aplicado a este muro? Fácil, ingeniero, hay que verlo en 3D. Necesito la profundidad del fluido, que es la profundidad del muro. ¿Cuánto vale esto? Esto vale Gauss-Match. Peso específico del fluido por altura o la profundidad. Pero me falta una tercera dimensión para hacer el volumen. La profundidad o longitud perpendicular a la pantalla. Eso que me da una suerte de cuña. El volumen de la cuña me da la fuerza equivalente. ¿Y dónde lo aplico? Me acuerdo, cuando es así triangular, comienza desde aquí de arriba, desde acá abajo, es en el centroide. Y si ese centroide, si esto vale a 3h, ¿cuánto vale esta distancia de la base al centroide? ¿Quién me dice? 1/3 de la altura, exacto. El otro lado 2/3. Ahora, vamos con conceptos. Centroide es lo mismo que centro de gravedad. Sí, no, depende. Sí, no, depende. Centroide es lo mismo que centro de gravedad. Depende de las coordenadas, profesor. No voy a poner respuesta. Depende, sí, pero no de las coordenadas. A ver. El centroide es una propiedad geométrica. Es independiente de la masa. Ese es el centroide. El centro de gravedad, si la distribución de masas es homogéneo, el centroide y el centro de gravedad es lo mismo. Pero si es no homogénea, el típico ejemplo, tenemos la escobita, que es de paja o de plástico, y luego un madero o un tubo de plástico o de metal. Geométricamente tendrá de repente aquí su centroide, como figura, pero como centro de gravedad de repente es aquí, o aquí. ¿Se acuerdan? Que tenían, ¿cómo encuentro el centro de gravedad? Por ejes, X, Y y Z. El centro de gravedad en X va a ser igual a la masa 1 por su centro de gravedad en 1, más la masa 2 por su centro de gravedad en 2, entre la sumatoria de masas. Así encuentro. Pero cuando la masa es distribuida de manera homogénea, el centroide y el centro de gravedad. Aquí vamos a hablar mucho de centroide. ¿Centroide de qué? De la plancha.
acuerdo? Entonces, aquí, en esta figura, tercera dimensión, aquí va a ser a 1/3. Es bonito, ¿no? No es muy complicado. Pero vamos a hacer un poquito más complicado, ¿no? A hacer por acá. Ya lo mismo. Aquí, que Simbala te lo plantea, pero no te da la solución. Oye, pero ¿qué pasa si tengo dos fluidos y la plancha donde trabajo, ¿de acuerdo? No es toda la profundidad del fluido, está en el medio, por ahí. Es una compuerta, una válvula. Ahí está. Es un acuario, y tienes una ventana. ¿De acuerdo? Como en el Parque de las Leyendas. Y tiene diferentes fluidos, agua dulce, agua salada. Primero se dan cuenta de la distribución de presiones, cambia. A ver, pregunta. 2 FR. Yo lo dejo ahí, ¿ah? En el caso de la presión, perdón, de la fuerza de presión, es bien sencillo. Independicen un poco. Por eso es importante graficar las presiones. Aquí tienen un trapecio de presiones. ¿Cómo encuentran la presión, la fuerza de presión? Velo como volumen. Necesitas una tercera dimensión. Tienes un área. Tienes un prisma. El volumen de ese prisma es la fuerza R1. El volumen del prisma R2 es la segunda fuerza. La fuerza resultante, la suma de fuerzas. Ingeniero, ¿y el centro de presiones? ¿Cómo se lo dejó picando? Revisa. No te da la solución, por si acaso, sin bala. Pero vamos con un caso un poquito más complejo. ¿Qué pasaría? What if? Si tengo un plano inclinado, ¿ya? Tengo un fluido, y tengo una plancha que no es todo plano inclinado, sino una parte, de aquí hasta aquí. La forma puede ser cualquiera de la plancha. ¿Cuánto vale la fuerza de presión? ¿Y en dónde la aplico? ¿Dónde está el centro de presiones? Ya. Aquí tengo que decir, como siempre hago el anuncio, por su seguridad, vamos a despegar en 5, 4, 3, 2, 1, despegue. Hasta ahora no he encontrado, y la verdad que no soy muy bueno dibujando, una figura 3D. Aquí están viendo un elemento 3D en dos vistas 2D. ¿A qué me refiero? Imaginemos, este es el plano inclinado. Puede ser una piscina, puede ser una presa. ¿Qué más puede ser? Una pecera. Aquí, ¿qué es esto? El nivel de agua, que forma otro plano, que le llaman superficie libre. Plano con plano, ¿qué dan? ¿Qué forma? Cuando tú interceptas un plano con otro plano, ¿qué es lo que da? Plano con plano. Volumen. A ver. No, cuidado, uy, eso olvidado ya. Plano con plano, intercepta, ¿qué da? Una línea, un punto, volumen, área, plano con plano. Cuando es línea con línea y se interceptan, ¿qué tienen en común? Un punto. Cuando es plano con plano, se interceptan, ¿qué forman? Una. Vamos, lo han visto en la universidad. Área con área, ¿qué forma? La intercepción. Una coalición, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era en Strange? Ay, no olvidé ya. En Strange decía cuando dos mundos, dos realidades se juntan, aparece una. 3D, no, volaste mucho. Cuando intercepta dos planos, ¿qué se forma? Vamos. Una línea. Nuevamente, plano inclinado. ¿Y el otro plano cuál es? La superficie de agua. ¿Qué forman? Esta línea. Lo que el autor llama el eje X. Ahorita voy, eje X. Tienen que seguir esa secuencia para poder luego seguir las fórmulas que vienen. ¿Ya? Luego, en el plano inclinado está la figura irregular. ¿Qué encuentran aquí? El centroide de la figura en el plano. Trazan el eje Y. El eje Y es perpendicular al eje X, ¿correcto?
Ahora, sobre una recta tiene infinitas posibilidades de ser perpendicular, pero solamente hay una que está contenida en el plano inclinado. Pasa por acá. ¿Esto qué es? El eje Y. Tengo un eje X con un eje Y. Sistema coordenado. Donde este punto es el 0, 0. ¿Cómo ubicado el eje Y? Intercepta el eje X y pasa por el centroide. ¿Qué más? Aquí entre los planos hay un ángulo. Ese ángulo es el ángulo teta. ¿Qué más? Aparece una distancia llamada I sub C o la distancia en el eje Y al centroide. Esta distancia. I sub C. Ahorita borro porque está muy cargado el gráfico. Este es I sub C. Vamos a la pregunta. Una recta, exacto. Luego, volvemos al gráfico. Como aquí tengo el centroide, aquí, por aquí paso mi eje Y, tengo otra distancia notable. Es una perpendicular al plano del agua o del fluido que cae justamente en el centroide. ¿Cómo se llama eso? HC. O la distancia perpendicular al centroide. ¿Perpendicular a quién? Al plano del agua. Esto vale IC. Esto vale HC. ¿Qué forma aquí? Un triángulo rectángulo. Donde aquí tengo teta, el ángulo entre planos. Tengo HC, la distancia vertical al centroide. IC, la distancia en el eje Y al centroide. Si tengo el ángulo y tengo un lado, tengo el resto de lados. Si tengo los dos lados, tengo el resto de lados y el ángulo. Pitágoras. ¿Qué más? Pero ingeniero, ¿qué es IP? Ah, es el punto donde voy a aplicar la fuerza equivalente. Se llaman el centro de presión y esta es la coordenada I. Si me han seguido, no los he perdido en el espacio. Ya, voy a graficar nuevamente. Ingeniero, ¿de acuerdo? En ese esquema, yo tengo la figura, ¿de acuerdo? Aquí está el centro de la figura. Por el centro de la figura paso el eje Y. Aquí se forma la línea X, el plano con el agua. Esto es el 0, 0. La pregunta es, ¿cuánto vale la coordenada X del centro del centroide? Esto vale IC, es la distancia I al centroide. ¿Cuánto vale la coordenada X del centroide? ¿Cuál es el centroide? Este punto de acá. Tiene dos coordenadas. Y sub C y X sub C. ¿Cuánto vale X sub C? ¿Quién me dice? En este esquema. Tengo el eje X, el eje Y que pasa por el centroide. Aquí forma el inicio de esta coordenada 0, 0. Tengo una distancia en Y, que es al centroide, es el Y sub C. ¿Cuánto vale la distancia X sub C o la distancia en X del centroide? ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? ¿Faltan datos? ¿Sobran datos? Ya volaron. Ya los perdí en el espacio. Es bien sencillo, ¿no? Pero hay que verlo. XC, sí. ¿Cuánto vale? Tiene un valor. X sub C, la distancia en X del centroide de la figura. Es correcto. Esa es la nomenclatura. ¿Cuál es el valor? La figura puede ser cualquiera, ¿eh? La plancha. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y este punto de inicio es el 0, 0. ¿Cuánto vale X sub C?
A ver. X medios, no. Vale 0. ¿Por qué vale 0? Hagamos nuevamente la gráfica. ¿Mm? ¿De qué forma está ubicado mi eje de coordenadas? Uno, el eje X. Ahora sí. El eje X es la intersección de planos, ¿de acuerdo? Y el eje Y está contenido en el plano inclinado y además lo estoy trazando de manera que pase ¿por dónde? Por el centroide. ¿Por qué pasó? Perdón, mi mouse está fallando un ratito. Creo que en la superficie. Un momento, por favor. A ver si está mejor. Nuevamente. Plano inclinado. Mi figura. Por aquí viene el eje X. Por aquí viene el eje Y. Este es mi centroide. Al colocar mi eje Y por el centroide, estoy haciendo que en el eje X sea 0. Si es por el origen, es 0. Exacto. Respeten este esquema. ¿Por qué? Porque a partir de ello vienen fórmulas que tienen que ver con inercia. Y si ustedes mueven o trazan otro sistema de referencia, aparece nuestro amigo Steiner. ¿Se acuerdan de Steiner? ¿Qué han visto Steiner, no? No, ya. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? A ver, pregunta. Ahí. ¿A por Y o hay? No sé. Depende. Entonces, si han entendido ese esquema, la fuerza equivalente es bien sencilla. Dice, la fuerza equivalente en esta área. Ahora, otra pregunta. Tengo el plano inclinado. El área donde trabajo está en el plano inclinado. Esta área que me piden aquí, ¿es el área del plano inclinado o el área proyectada sobre algo? No, es el área en el plano inclinado. Esta área de aquí es la área en el plano inclinado. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesito? La altura o la profundidad al centroide, la vertical. Ingeniero, no tengo eso, pero tengo IC y el ángulo. Lo mismo. Y el peso específico. Por tanto, la fuerza de presión en esa área es esto, para ese esquema. Área por Y. Ya. Ese es cierto. Steiner. Ahora, hasta ahí no parece complicado, ¿no? El esquema me varía un poquito, pero lo entiendo. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo encuentro el centro de presiones? ¿Ya? Vamos de frente a la fórmula. Ahí dice. El centro de presiones tiene dos componentes. YP, otro le llama YC sub P, y XC sub P, o XP, o también le llaman XR. Depende del autor. ¿De qué depende? Este centro de presiones en el eje Y depende de la distancia en el eje Y al centroide. Eso lo tengo. Lo mismo acá, del área, ¿sí? Del momento de inercia. De la figura respecto a su centro, o su centroide. Y ahí es donde viene lo bonito. ¿Ya? Si tengo mi plano inclinado, y mi sección es un cuadrado, no importa cómo trabaje el eje, la inercia es la misma. Pero si es un rectángulo, depende cuáles son los lados. Si es un rombo, si es un triángulo rotado. Es ahí donde se complica esto. Calcular el momento de inercia de la figura respecto a qué eje. ¿Ya? Eso lo hace un ejercicio, aunque el ejercicio no ayuda mucho porque es una figura simétrica. Ingeniero, momento de inercia, ¿qué es eso? No me acuerdo. No se preocupe. Revisen aquí. Acá. Este documento. Las fórmulas ya están puestas. Ya. Momento de inercia, ya. ¿Se entretienen leyendo? ¿Qué es momento de inercia?
Ingeniero, pero quiero acordarme de Steiner. No hay problema. ¿Quieres Steiner? Ah. Tienes 4 videos para entender Steiner. Ingeniero, quiero más. No me acuerdo de fuerzas distribuidas. Ah, también hay teoría de fuerzas distribuidas. No es suficiente. Quiero más. Perfecto. Quiero figuras irregulares. Un rectángulo, los momentos de inercia según los ejes de acción, ¿no? En X y Y, que pasa por el centroide. Lo más fácil es que te toque una figura circular. O sea, que la plancha, la compuerta, o la ventana, como quieran verlo, tenga forma circular. No importa por dónde traces el eje, en el centroide, la inercia es la misma. Aquí, depende. El triángulo, depende. Y si la figura es un cuarto de círculo, más bonito. ¿Ya? Esta tabla no me gusta mucho porque no te da momento de inercia. Te da el centroide, pero no te da momento de inercia. ¿Ya? Pero esta sí. Y si la plancha es una parábola, o media parábola, un sector semicircular, un cuarto de elipse. Claro que, dice ingeniero, pero ¿cuándo usted ha visto una compuerta con estas formas? La verdad que nunca, ¿no? Pero los libros se van a dar cuenta cuando revisen, les encanta poner formas raras a las compuertas. Simplemente para marearlos con los momentos de inercia. Lo más normal de una compuerta, una ventana, lo que sea, bajo la presión de un fluido, es un rectángulo, un cuadrado, o tal vez un círculo. El resto de figuras lo ponen para hacerlos caer, nada más. Tal vez, ahora pensándolo bien, en lo que es acuarios, ¿ya? Tal vez las figuras es una suerte de elipse, ¿no? Puede ser una elipse, una ventana, y dices, si la ventana sumergida es una elipse, ¿cuál será el centro de presiones? ¿Cuál será la fuerza equivalente? Ya, bueno, ahí sí iría con esto. Tal vez, más o menos. ¿De acuerdo? Estoy buscando más figuras, más raras para poder, creo que en el libro de Potter te dan una figura, creo que es una exponencial, dice. La compuerta es el desarrollo de una exponencial. Encontrar el centro de presiones es el exponencial. Hay que tiene que hacer integrar y integrar. Muy complicado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, lo más complicado aquí es entender cómo calcular la inercia y el eje de aplicación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ya los perdí. ¿Siguen ahí? ¿Sí, profesor, se han perdido o siguen ahí? No saben, no saben. Sí estamos perdidos. Como Peter Pan y los niños perdidos. Ok. Pero ingeniero, si estamos hablando de un plano, vamos a volver a la figura. ¿De acuerdo? Ya, esa es la coordenada Y de centro de presiones. Y la coordenada X, ya, crucen los dedos para decir si es una figura simétrica respecto al eje de análisis. Perdón. Uno, también esos son casos muy particulares. Ahí dice, oye, pero si la compuerta tiene que ver con toda la zona de profundidad o sumergida, ahí es recontra fácil. Ahí dice, ingeniero, ¿por qué tanta cosa? Si es una compuerta, la presión es aquí, al tercio. En la inclinada, o si es vertical al tercio. Sí, pero son casos particulares. Yo estoy hablando de casos generales donde tienes un área que está metido a una cierta profundidad y tú quieres analizar solamente esto. Ya. Pero vamos a la coordenada X del centro de presión. La fórmula tiene que ver con esto de aquí. El producto de inercias y X sub C. Pero aquí hay varias cosas que se decantan o caen por sí solas. ¿Cuánto valía X sub C o la distancia en el eje X del centroide de la figura? ¿Cuánto valía? Con el esquema que hemos trabajado. 0. 0. Ah, tranquilidad. Se fue. No sirve. Ahora, si la figura, el eje que lo corta, forma dos figuras simétricas o iguales, como por un rectángulo y el eje lo parte en dos, igualitos, el producto de inercia vale 0.
Solo en ese caso. Si quieren, vamos aquí. Si es un círculo, facilísimo. El producto índice vale 0. Si es un rectángulo y la forma en que cae el eje que lo corta, sea así, el producto de inercias vale 0. Ingeniero, y aquí en una plancha semicircular, depende. Si el eje que corta lo parte en dos así, 0. Pero ingeniero, y si el eje que corta, perdón, viene por acá, no es igual. Ah, aparece. Aquí, el triángulo. Si tengo un triángulo, supongamos, ya, isósceles. Y el eje que parte, justamente parte el triángulo en dos iguales, 0. Pero si es un triángulo rectángulo de esta forma, y el eje pasa por acá, ya no es 0. Aquí está la fórmula. Revisen cada componente. Esto es recordar, es volver a vivir. Figuras geométricas conocidas. Entonces, si la figura es partida de forma simétrica, esto se hace 0. Por tanto, el XR, que es el X del centro de presiones, es 0. No se mueve. Solamente el centro de presiones cambia en el eje Y, más no en el eje X. Y eso es lo más complicado de esta unidad. Inercia y cómo aplicar. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Más o menos? ¿Aló? ¿Están ahí? Más o menos. Vamos a hacer un ejemplo mañana, porque no tengo que hacer tiempo de mañana. O el día. ¿Cuándo es la práctica? ¿Cuándo es la práctica? ¿El lunes o el martes? Martes, ¿no? ¿Qué viene? El martes, ¿no? Semana 4. Ya, va a ser el martes. ¿De acuerdo? Entonces nos queda mañana para acabar la unidad y hacer ejercicios y el día lunes. Ya. El ejercicio que vamos a hacer es bien gracioso. Lo propone Munson, ¿ya? Te lo hace con figuras simétricas. No te la pone complicada. ¿Ya? Vamos a ver para entender la secuencia. Bueno, vamos con el último concepto que se llama fuerza en superficies curvas. Ya. Aquí la palabra curva tiene un concepto escondido. Una superficie curva es una superficie tridimensional. ¿Sí? Es una superficie tridimensional. Tiene coordenadas X y Z. Si bien es superficie, tiene 3 coordenadas. Por tanto, para este tipo de análisis, solamente se ve o se puede estimar fuerzas. Fuerza nada más. Ingeniero, ¿y el centro de presiones? No. ¿Por qué no se puede hallar? Bueno, sí se puede, pero tiene que ver con inercia tridimensional, que ustedes no han visto ni yo tampoco, porque no somos ingenieros mecánicos. Y si revisan los libros de mecánica de fluidos tradicional, también se quedan aquí. No calculan el centro de presiones en superficies curvas. Solamente fuerzas. ¿Con qué análisis? Un análisis particular. Vamos a ver este caso. De un problema en un centro de salud y también se denunció. A ver. Gracias. Ok. Vamos a entrar nuevamente acá. ¿Ya? Supongamos esta superficie, el fondo de una piscina media rara, ¿no? Que son arcos tangentes. ¿Ya? ¿Cuál será la fuerza resultante de la superficie, la reacción, o la fuerza del fluido que ejerce sobre esta superficie? Entonces aquí, como que partes al elemento en 3 elementos, o 3 partes. Existe una fuerza vertical de presión. ¿Cómo la encuentras? Dice, ok. Aquí hay una altura, H. Por tanto, ¿qué tengo ahí? Una presión, que es igual a gamma por H. Pero ingeniero, yo lo quiero como fuerza. Fácil. Tienes esta dimensión A, la tercera dimensión, que es la profundidad, tienes área de contacto, tienes presión, tienes área, ¿qué tienes? Fuerza. Esa es la fuerza que se ejerce de manera vertical. Vamos por la parte horizontal. Ingeniero, aquí tengo una distribución de presiones. Pero si lo ves exactamente, sobre este lado del punto B al punto C, es un trapecio de presiones, el que está acá. Ingeniero, usted me dijo que tiene que ver como prisma, pero como prisma. ¿Qué necesitas?
el lado BC, la tercera dimensión, el volumen de eso que me da, la fuerza horizontal. Lado por lado, área, más la distribución de presiones, me da el volumen de presión. Me da la segunda fuerza. Y uno adicional, el bloque de agua, o el bloque de líquido en este caso. ¿Cómo encuentro ese peso? Ah, que digo, aquí hay un área encerrada. Esta área encerrada por la tercera dimensión que me da un volumen. Yo me acuerdo. Peso específico es igual al peso entre volumen. ¿Qué tengo que hallar? Volumen. Multiplico volumen por peso específico. ¿Y qué me da? El peso. El peso de ese bloque. Tengo todas las fuerzas de presión y del bloque de líquido propiamente dicho. Aquí tengo la fuerza vertical, que es la fuerza de presión más el bloque de líquido, y la fuerza horizontal. ¿Cuánto vale la resultante? Pitágoras. ¿Qué más puedo hallar? La relación de fuerzas verticales contra horizontales. ¿Qué más puedo hallar? El ángulo de las fuerzas. Es decir, la resultante tiene un ángulo. ¿Eso me da el centro de presiones? No. Solamente me da el ángulo de la fuerza resultante o de la fuerza actuante. Y eso es todo. Otro caso, particular, mismo análisis. Tengo aquí esta curva. Ya, perfecto. ¿Cómo encuentro la fuerza horizontal? Yo aquí una suerte de trapecio de presiones. ¿Ya? El área de proyección. Tengo mi trapecio de fuerzas. Obtengo la fuerza horizontal. ¿Se acuerdan de, la presión es la misma en un punto en cualquier dirección? Encuentro la presión aquí. Perdón. Aquí. ¿Cuánto vale eso? Es toda la profundidad. Ahorita voy con la pregunta. Esta presión que es gamma H, este H, que es horizontal, también es igual en vertical. Entonces tengo la presión aquí. Este gamma H es la misma presión. Tengo presión hacia arriba. Tengo área proyectada, que es esta. Presión y área que me da la fuerza vertical. Pero, ingeniero, y ahora el agua o el líquido contenido, lo mismo. Tengo el área por la tercera dimensión, que tengo el volumen del fluido. Lo multiplico por el peso específico del fluido, tengo el peso del fluido. Pero diferente aquí. El peso del fluido y la fuerza de presión se contraponen. Son opuestos. No se suman. Entonces, ingeniero, ¿cuál es la regla? Depende del escenario. Por eso aquí el autor les pone, ¿qué pasaría si tengo este escenario? Profe, disculpe, me tengo que retirar, no hay problema. Ya con esto acabo, nos quedamos aquí. Entonces, rebobinando, cuando hay superficies curvas, nuestro campo de acción es encontrar fuerzas y la relación de fuerzas. Y máximo la fuerza resultante. Y tal vez el ángulo de acción. No más. No es encontrar el centro de presiones. No bien, si la pregunta es encontrar el centro de presiones en la superficie curva, es una pregunta que nos quiere hacer caer. Sí se puede hallar, pero no está en nuestra competencia o dominio. Y con eso estaríamos avanzando. Nos estaría faltando más o menos ¿cuántas? Una media hora, 45 minutos. Lo haremos mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, Esa es profesor. esa es la unidad más larga. Pero bien, no es tan complicada como parece, creo yo. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana y ya mañana, si han practicado Smart Solver, tengan su Smart Solver para hacer los ejercicios rápidamente, o si no, yo avanzo los ejercicios rápido porque pregunto mucho. No hago desarrollo de detalle. No se preocupe, los ejercicios también se los voy a dejar en formato JPG o imagen para que lo hagan en su casa con Smart Solver. Recomiendo eso. Mañana espero hacer por lo menos 2 horas, unos 6 u 8 ejercicios, si se puede. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo. Sigan revisando, sigan estudiando. Nos vemos mañana. Sí, profesor. Cuídense. Realmente.
Ya pueden aterrizar, ¿no? No salten, por favor, del avión. Señor Alcides, la clase ha terminado. Señor Alcides, ya tengo que cerrar. Muy buenas noches.